primero, le das esto a grabar, comparte entonces y nos vamos a la conferencia sobre animales multicelulares, Cnidaria y Ctenófora. Lo más grande. Okay. Hay 3 personas que quieren ingresar. Profe, soy Bielka. ¿Me puedo aceptar desde...? Es que lo estoy pidiendo para que me acepte. Es que desde el teléfono no le escucho bien y me voy a cambiar la compu. Bien, bien, ya te admito, Bielka. Entonces tengo Paredes, Cedeño y Cedeño. Bielka, no veo que me esté preguntando de la atención, Bielka. Bueno, esperemos a ver si se prende la computadora. Sí, es que está Ainhoa, que es de mi hermana, pero ya le cambio. Ok, o sea, me vas a pedir que te admita en unos minutos. Bueno, mientras Bielka trabaja en su máquina, vamos a comenzar. Entonces, comparto la imagen. Bien, se ve. Entonces, vamos a ver 2 grupos de animales que se suponía que formaban el mismo filo. Sin embargo, hay unas diferencias demasiado grandes entre los 2 grupos, por eso que se mantiene como filos separados. Además, son gelatinosos. Hay un aspecto que debemos considerar cuando en esta materia estamos viendo los animales por grupos. Sin embargo, los grupos, varios grupos animales pueden constituir una componente fundamental de la comunidad del ecosistema marino, y es que el plancton gelatinoso está compuesto por los nidarios, las aguamalas, las medusas, los nidarios, y luego hay todo otro grupo de organismos que flotan en el plancton y también son gelatinosos, o sus cuerpos contribuyen a la masa de organismos que están flotando y que van progresivamente descendiendo hacia el fondo del mar. Este plancton gelatinoso forma lo que llaman la nube de organismos que fluye la energía desde la superficie hacia el fondo marino. Y constituye entonces la base energética con que viven muchos de estos organismos. Oye, esto no hay manera de evitarlo. Bueno, entonces vamos a iniciar los nidarios. Los nidarios incluyen medusas, anémonas de mar, corales e hidrozoos. Como las esponjas, las aproximadamente 9.000 especies conocidas de nidarios están confinadas a ambientes acuosos, en su gran mayoría marinos. La mayoría de las especies son pequeñas y miden desde unos pocos milímetros hasta unos cuantos centímetros de diámetro, pero la medusa más grande puede tener hasta 2,4 metros de ancho y tentáculos de 50 metros de largo. Pero es una excepción más que una regla. Todos los nidarios son depredadores carnívoros. Ninguno come algas en teoría. En la práctica vamos a tener que la anémona, como la que estamos viendo a la derecha, el metridium, los corales pueden estar asociados con dinoflagelados, como las zooxantelas, que ya lo vimos cuando nos tocó el tema de flagelados. Ellos constituyen una comunidad de simbiontes en asociación con las células animales, y las células animales proveen el CO2 y el agua, y los minerales, el organismo fotosintetizador le provee de la materia orgánica y el oxígeno. Entonces, no comen algas, pero se nutren de estos microorganismos fotosintetizadores. Entonces, por eso decir que todos son depredadores carnívoros, no es exactamente correcto. Eso, a las formas que no tienen simbiontes,
sería el caso, ¿no? Aquí vemos una gran medusa, una guamala. Estos animales se exportan desde México, Centroamérica, no sé si de Ecuador, es posible que también se exporten al oriente, hacia Japón, Corea. Ellos tienen, China, tienen una demanda por este tipo de organismos, pero en América no hay ningún consumo. Se las muestro porque vemos que hay un tejido, eh, los, eh, los tentáculos que van a la deriva, flotando, y el animal, para que organismos se le peguen a estos tentáculos y les sirve de alimento. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de los nidarios. A la derecha, arriba, hidra. Hidra es un hidrozoario del grupo, perdón, le da el nombre al grupo, a los hidrozoarios, son de agua dulce y crecen tremendamente. Son un problema, sobre todo en las instalaciones de agricultura, porque hay que colocar filtros para que no pasen, ya que cuando tenemos muchas hidras en el agua y tenemos una unidad de acuicultura, que va a haber huevos, larvas de peces que son atacadas por las hidras y constituyen pues un problema bien severo en las unidades de acuicultura. A la izquierda completamente vemos un coral, la Acropora palmata. Ellos son formadores de arrecife y apaciguadores del oleaje de las zonas costeras tropicales. Al centro, un coral suave. Estos no forman carbonato de calcio, sino que tienen solamente una estructura proteica y los pólipos que salen de los huequitos. Ahí no los podemos ver, pero si lo viéramos en el microscopio, veríamos que de cada huequito sale un pólipo. A la derecha, la pluma de mar, el Pilosarcus. Hay un conjunto de especies que más viven en el fondo marino, y vemos en el borde los pólipos. A la izquierda, un organismo que durante mucho tiempo no se sabía qué era, y al final se descubrió que tenía miocistos. Los miocistos son células, la vamos a estudiar en una diapositiva más adelante, son células que se disparan, son las que nos causan tanto dolor cuando entramos en contacto con estos animales. Es un mixozoario, un nidario, y básicamente todos son parásitos. Este en particular, Mixobolus cerebralis, ataca las truchas y destruye tanto una diversidad de órganos, sobre todo el hígado de las truchas, y causa pues un problema bien severo en las unidades de agricultura. Aquí vemos otros nidarios. A la izquierda arriba, Velela. Vean que este animal flota, tiene los tentáculos debajo del agua, pero arriba tiene una estructura que le permite desplazarse con el viento. Por eso se llama velera, por vela. Tanto medusa, Poliorchis, otra medusa abajo, Cianea, y una cubomedusa, Caricia marsupialis. Esta es del Pacífico occidental, al norte de Australia. Este es el animal más terrible que hay entre los nidarios. La picada de este animal, el contacto con los tentáculos de este animal, puede ser mortal para el hombre. Tiene suficiente veneno como para matar a 60 personas en un solo animalito. Los nidarios son el grupo de animales más primitivos con células constituyendo tejidos. Uno es el tejido contráctil, que actúa como si fuera músculo. Las células nerviosas están organizadas en un tejido llamado red nerviosa, que se ramifica por todo el cuerpo y controla el tejido contráctil, generando movimiento y comportamiento de alimentación. Sin embargo, la mayoría de los nidarios carecen de órganos reales y no tienen cerebro. A pesar de la variedad de formas, todas ellas son variaciones de dos configuraciones corporales básicas. El pólipo, vamos a ver, lo que tenemos aquí tiene la base que está fijada al sustrato, el pie. Tenemos una cavidad gastrovascular, tenemos los tentáculos, el revestimiento de la cavidad gastrovascular, la boca y la pared corporal. No tiene ano.
Es decir, que el animal ingiere, puede comer peces, puede comer camarones, cualquier cosa que entre en contacto con los tentáculos pues va a ser atacado por los nidocistos y va a ser atrapado, llevado hacia la boca por movimiento de los tentáculos, ingerido, y luego que la digestión transcurre, el animal va a expulsar por la boca los restos de material no digerido. Esta diferencia, esta falta de ano, lo va a diferenciar de manera importante con respecto a los que vamos a ver al final de la clase. Aquí tenemos la estructura corporal medusa. La medusa, vean que invierten en la figura de la imagen anterior y vamos a tener la imagen de la medusa. Tenemos la boca, la cavidad gastrovascular, el tentáculo y el revestimiento de la cavidad gastrovascular, un tejido, una pared corporal, y entre la pared corporal y el revestimiento de la cavidad gastrovascular va a haber un material gelatinoso que le da estructura al tejido. Las medusas, uno pudiera jugar fútbol con ellas, ¿sabes? Es un material relativamente rígido, algunas de ellas, otras son muy frágiles, ¿no? El cuerpo acampanado de la medusa flota en el agua y se deja llevar por las corrientes, al tiempo que arrastra sus tentáculos tras de sí como si fueran múltiples cañas de pescar. Algunos, bueno, yo sé que uno de ustedes, o varios de ustedes pescan. La pesca con anzuelo se puede hacer de dos maneras. O coloco el anzuelo con la carnada en el agua y espero que el animal sea atraído por la carnada y lo muerda, o lo arrastro. ¿Qué peces se pescan con anzuelos arrastrados? ¿Alguien sabe? ¿No han visto las imágenes de pesca deportiva de los yates? Los yates no están quietos, están desplazándose por el agua a baja velocidad, sí, pero van arrastrando las cañas con la carnada, que puede ser natural o puede ser artificial, y el anzuelo, ¿no? Entonces, ¿a dónde va dirigida la pesca con anzuelos arrastrados? ¿A qué tipo de especies? Giovanni, ¿cuál es el compañero que tiene una empresa que lleva gente a pescar? Estaba con nosotros en la playa el sábado. Giovanni como que se fue a tomar café. José Anturia, ¿tú te acuerdas que un amigo que tiene una, creo que de San Mateo, tiene una empresa que lleva gente a pescar en su bote? José también se fue a tomar café. Profe, es Héctor Salazar. Ah, él es de esta sección o de la A, Creo que es de esta. pero como que no está, porque si no yo hubiera reaccionado. Ah, no Bueno, está, no está. ya, ok, listo. Lo que les digo es que los peces que se pescan con suelos arrastrados son los atunes, los peces espada, los picudos y el dorado. Entonces, obviamente uno puede pescar estos animales con anzuelos estáticos, pero sobre todo estos animales son atraídos por especies en movimiento. Son animales muy rápidos, todos ellos, tanto los túnidos como los peces de pico, son animales verdaderamente veloces, muy hidrodinámicos, y sus presas suelen estar eh, pues en movimiento, ¿no? Entonces ellos obviamente son atraídos por un animal en movimiento, y por eso los pescadores deportivos arrastran los anzuelos. En este caso, la sala. Entonces, vemos cómo estos animales se van desplazando y los tentáculos van quedando pues a la deriva, y cualquier organismo que entre en contacto con el tentáculo pues va a ser, se lanzan los riocitos, que lo vamos a ver en unos minutos, y quedan amarrados al tentáculo. Luego, con la ayuda del tentáculo, en movimiento, lo llevan hasta la boca y el animal ingiere la presa.
Tanto pólipos como medusas se desarrollan a partir de dos capas germinales, el endodermo interior y el ectodermo exterior. Entre estas capas hay una sustancia gelatinosa, como acabamos de ver en las imágenes. Estos temas de endodermo, ectodermo y mesodermo lo vamos a ver en unas clases futuras. Ahorita no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a dejar porque es importante, porque es lo que da origen al surgimiento del se me olvida el nombre, del celoma. Okay. Los pólipos y las medusas tienen simetría radial y las partes del cuerpo están arregladas formando un círculo alrededor de la boca y la cavidad digestiva. Esta disposición favorece mucho a estos animales sésiles o que flotan libremente porque les permite responder ante la presencia de una presa o de una amenaza proveniente de cualquier dirección. Vemos aquí a la derecha el plano de simetría. Vemos como cualquier corte que hagamos me va a dar una imagen especular de la otra mitad, sin importar dónde haga el corte. El ciclo de vida, la reproducción. El ciclo de vida de los nidarios incluye etapas, tanto de pólipos como de medusas. Sin embargo, algunas especies viven solamente como pólipos y otras exclusivamente como medusas. La reproducción varía considerablemente entre los diferentes grupos de nidarios, pero un patrón común es que los pólipos comúnmente se reproducen de forma asexual por gemación, lo que da origen a nuevos pólipos. Es decir, el pólipo puede dividirse o puede formar un tejido parcial del cual surge una yema y la yema da origen a un pólipo nuevo. Sin embargo, la gemación originará medusas en vez de pólipos. Puede originar medusas en vez de pólipos. Inicio de mi nieto con el celular. Dime, Pío. Sí. Volvemos. Entonces, la gemación originará medusas en vez de pólipos. Una vez que una medusa crece y alcanza la madurez, puede liberar gametos, espermatozoides de óvulos en el agua. El cigoto se desarrolla en una larva ciliada que nada libremente. Con el tiempo, la larva se establece en una superficie dura donde se desarrolla el pólipo. Entonces, vemos que los pólipos más comunes son las medusas. Sí, vamos a distinguir medusas de los pólipos son pólipos y los más comunes son los corales que tienen una cantidad de pólipos que forman colonias. Esto lo vamos a ver enseguida con los arrecifes. Ahora, el problema es que ellos llaman, en el libro llaman medusa a lo que yo estoy llamando pólipo, y eso les va a causar confusión a ustedes. Medusa en la mitología griega era un animal que tenía una cabeza, ¿se acuerdan? Diferenciemos claramente, los pólipos son sésiles y las medusas son de vida libre, pero la estructura morfológica de ambos es semejante. Okay. Algo que es único de los nidarios es que todos son depredadores, pero no cazan activamente. Lo que los
tubérculos y le lanzan dardos que son el nidocisto. Ahí lo ven, son células especiales que tienen un filamento y una espina disparadora. Cuando la espina está, la tapita se levanta y por presión hidrostática se dispara el dardo y ven que queda atrapado por esta especie de filamento, ¿no? Entonces, el dardo tiene veneno y es sumamente doloroso, ¿no? Al más leve contacto con el disparador, una estructura dentro de un nidocisto expulsa violentamente un filamento envenenado que puede penetrar en la presa. El veneno del nidocisto puede ser mortal. La presa es llevada a un saco digestivo, la cavidad gastrovascular. Las enzimas digestivas secretadas en el interior de esta cavidad desintegran parte del alimento y después tienen lugar una mayor digestión dentro del revestimiento celular de la cavidad. Puesto que la cavidad gastrovascular tiene solamente una abertura, el material sin digerir es expelido a través de la boca cuando termina la digestión. ¿Se acuerdan que las esponjas tienen un tipo de alimentación de alguna manera parecida, donde la partícula alimenticia era englobada por las células del coanocito y luego de la digestión era liberado las sustancias dentro de la comunidad de la esponja para permitir la asimilación del resto de las células que constituyen la esponja. En este caso, la cavidad gastrovascular, en la cavidad gastrovascular se inicia la digestión, pero luego continúa dentro de las células del revestimiento de la cavidad gastrovascular, donde va a terminar de ser digerido y luego el material va a quedar a disposición del resto de las células en el tejido. No hay vasos sanguíneos en este caso, sino que las sustancias nutritivas difunden por el cuerpo del animal. Los arrecifes, ya habíamos hablado de ellos cuando hablábamos de la zoosantela. Entonces, un grupo de nidarios, los corales, tiene una especial importancia ecológica. En muchas especies de coral, los pólipos forman colonias y cada miembro de la colonia secreta un esqueleto duro de carbonato de calcio. Los esqueletos persisten mucho tiempo después que muere el organismo y sirven como base para que otros organismos se adhieran a ellos. El ciclo continúa hasta que después de miles de años se forman arrecifes de coral masivos, sobre todo en las zonas tropicales de aguas claras. En ciertos áreas como la boca de un volcán, el volcán se va hundiendo y el arrecife pues sigue creciendo y se forma entonces arrecifes de forma circular, que son los atolones. Ya Darwin había supuesto que los atolones eran cráteres volcánicos sobre los cuales crecían los arrecifes en el borde y la hipótesis aún un día se soporta. Estos corales forman asociaciones simbióticas con protozoarios flagelados, las zooxantelas, que al asociarse al pólipo pierden el flagelo. Hay arrecifes de aguas profundas con corales que viven en zonas donde no hay luz, se dan en zonas templadas y no forman grandes masas, pero sí depositan carbonato de calcio y se forman estructuras rígidas. Suelen tener unos colores amarillos, rojos, bien bonitos los pólipos, pero no forman arrecifes masivos, así como los arrecifes que están en las aguas tropicales. Una de las razones debe ser el proceso de alimentación, que es mucho más intenso en los arrecifes coralinos de aguas tropicales, porque el papel de la zooxantela pues provee
una cantidad de alimento importante para los arrecifes, para los pólipos. Entonces, el computador es el problema. Ya. También habíamos hablado del papel de los arrecifes. Mencionábamos que cuando yo agrego diversidad estructural a una comunidad aparentemente homogénea, como es una playa arenosa o una roca con poca caliente, el coral al crecer me va a generar escondrimes. O sea, la roca el carbonato de calcio se va a ir depositando, el coral va a ir creciendo y me va a dar una heterogeneidad estructural. En esa heterogeneidad estructural, muchos organismos logran conseguir sustrato o escondite de sus depredadores. Entonces, hoy en día, los arrecifes coralinos constituyen de las unidades más diversas del planeta y forman zonas de anidación de muchas especies cuyas larvas pues, ocupan ese lugar que son los arrecifes coralinos, ¿no? Por eso se trata de proteger los arrecifes coralinos y muchas veces se establecen las áreas marinas protegidas alrededor de arrecifes coralinos. Ustedes, cuando veamos crustáceos, vamos a ver que muchos crustáceos viven escondidos en las grietas de los arrecifes, entre ellos las langostas. Y en México, la zona tropical de México, Yucatán, la isla de Cuba, Jamaica, estas islas del Caribe, tienen criaderos de langostas en los arrecifes. Pero para aumentar la heterogeneidad del espacio, usan bloques de piedras con tablas y forman lo que ellos llaman casitas. De tal manera que se crean escondrijos donde las langostas pueden ocupar y de esa manera pues promueven la cantidad de langostas que vivan en un lugar. Es una zona, una manera de agricultura extensiva, el aumentar la heterogeneidad espacial en los arrecifes. Otra manera de aumentar los arrecifes es agregando estructuras desde tierra. Por ejemplo, el uso de vehículos viejos, autobuses, camiones, los arrojan al mar a cierta profundidad, de tal manera que se constituyan en sustrato para la fijación de unidades que eventualmente viven en estas comunidades, como son los unidarios, ¿no? Entonces vamos a tener los vehículos o los cauchos, las llantas viejas de los carros, pues son agregadas a estos sitios y aumenta la heterogeneidad espacial de los arrecifes. Entonces vemos cómo el arrecife tiene una importancia ecológica muy alta y no solamente debemos protegerlo, sino que también buscamos maneras de aumentar la superficie de arrecifes que tenemos en los países por el impacto que luego tiene sobre las comunidades de peces y vertebrados que constituyen especies de interés comercial. Bueno, antes de ver los fenómenos voy a parar un momento.
Vamos entonces a compartir unas imágenes del libro. Ya se ve. Dime, Wilder, ¿se ve? Por favor, dígame si se ve. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Bueno, aquí estamos viendo el ciclo biológico de Aurelia. Es una medusa bastante grande, puede tener unos 30 centímetros de diámetro. Ella, la medusa puede producir huevos, espermatozoides u óvulos, se fecunda en el agua, el huevo se desarrolla en una larva plánula, que aquí la vemos, que tiene cilio, se parece a un paramecio, sí, un ciliado. La larva se fija en un estifistoma, que el estifistoma es un pólipo, como vemos acá, pero que tiene la particularidad de que va a formar medusa por división, aquí lo dice, es una reproducción de medusa por gemación transversal. Es decir, que ella va liberando las medusas progresivamente. Aquí vemos cómo se desprende y se desarrolla entonces en la fase sexual. Entonces tenemos una fase sexual que es la medusa y una fase asexual una fase que se divide por el sistema sexual, que es el estifistoma. Entonces, en el caso de la Aurelia, tenemos este ciclo de vida complejo que es en parte planctónico y en parte bentónico. Los corales, no, que yo sepa, la plánula le da origen a un coral. No hay fase medusa en el caso de los corales, ¿no? En esta cubo medusa, eh, tenemos entonces la larva plánula que le da origen a un estifistoma, un pólipo larvario. Se pueden producir pólipos adicionales por gemación, pero el pólipo pues, va a producir un estifistoma fijado en metamórfico. El hecho es que me va a desprender la medusa que se van a transformar en la fase sexual. Es decir, que tanto la cubomedusa como la Aurelia pues tienen un ciclo parecido, donde tengo una fase planctónica y una fase bentónica que se reproduce asexualmente. Entonces vemos que la cuestión es simple, pero no todos los organismos tienen esta fase planctónica y esta fase bentónica. Esto lo vamos a estudiar el próximo, tenemos clase mañana, ¿no? Vamos a estudiar más detenidamente las tres clases de organismos que se dividen en los hidrozoarios, los antozoarios, los hidrozoarios y los escifozoarios. Los escifozoarios tienen la fase dominante, es la fase medusa, los hidrozoarios y los antozoarios, la fase dominante es la pólipo. Hay uno en particular, un hidrozoario, este animal, lo han visto, a veces en la costa, se llama Isalia, fragata portuguesa. Tiene una vejilla de nitrógeno que flota y es como la velera. El viento la arrastra y los tentáculos pues los va dejando derivar. Aquí vemos que tenemos el tentáculo del gastrozoide
los hidrozoarios pues tienen, así como vemos en los psicozoarios, la medusa, plánula, el pólipo y de evolución asexual, y luego la medusa que se regresa y se vuelve otra vez a repetir el ciclo, ¿no? En el caso de la hidra, no tenemos la fase larva medusa, sino que todos son pólipos. Entonces tengo hidras macho, hidras hembra. El macho libera los espermatozoides que fecundan en el exterior y se da origen al huevo que va a producir nuevos pólipos. Este animal es particularmente peligroso porque estos tentáculos pueden desprenderse y están cargados de nematocistos, de niocistos. Yo les contaba en la clase pasada que yo estaba trabajando y los veía cómo venían flotando y yo procuraba alejarme de ellos, pero nunca se me ocurrió que los tentáculos pueden desprenderse, quedar flotando en el agua y nada, me capturaron. Me atraparon 3 tentáculos de estos que se me pegaron a la pierna y es un dolor realmente duro. Vemos que el tentáculo tiene como bolitas y cada bolita está cargada de niocistos. Pues cuando me los arranqué con una pinza, pareciera como si estuviera abriendo un cierre, porque entre bolita y bolita pues no hay nada, pero las bolitas lanzan muchos niocistos que se pegan a la piel y dejan pues una serie de marcas en serie, como si fuera un cierre, ¿no? Bueno, entonces tenemos los hidrozoarios, los que dominan la fase pólipo en algunas especies, la fase medusa en otros. Los esquizozoarios, que domina la fase medusa, y los antozoarios, que domina la fase pólipo. Aquí vemos algunas medusas. Vemos esta quemadura terrible causada por una cubomedusa, aquí la Aurelia. Y los antozoarios, que son los que forman corales, o ya sea corales hermatípicos que tienen carbonato de calcio, o los corales suaves, que son octocorales, que no tienen carbonato de calcio y se mueven con la corriente. Tienen unos colores bien vistosos. Aquí vemos las anémonas de mar. Ya vimos la morfología. Y las escleractinias son los corales pétreos que fijan carbonato de calcio en la base del coral. Fíjense que el coral puede ser una piedra bastante grande, aquí la vemos. Tenemos entonces la placa basal, que es el carbonato de calcio, que ya va creciendo progresivamente hasta tener varios metros de diámetro. Y luego tenemos que en estas cavidades se inserta el pólipo con los septos. Entonces vemos que tenemos el tentáculo, el septo, el filamento y la lámina de conexión que cubre toda la estructura del carbonato de calcio. Entonces, realmente el coral cubre la piedra con el animal. Cuando el coral pierde las dos antenas, se vuelve blanco. Y ahí ya sabemos que hay problemas, que los corales normalmente son de una coloración verduzca o marrón, producto de su asociación con los dinoflagelados. Pero cuando los pierde es porque hay problemas. Puede ser que hay un cambio de pH o la temperatura está elevándose demasiado. Aquí vemos algunos ejemplos de corales hermatípicos que forman arrecifes. Aquí vemos estas cavidades donde estaba originalmente un
este coral puede tener pues, varios metros. Hay algunos que se ramifican, como esta, esto parece una, de la B, que será el cuerno de ciervo, la Acropora cerviformis, ¿no? Lo que me imaginaba. Bueno, aquí ven cómo tenemos un corte en el coral y vemos cómo hay una etapa de crecimiento, como si estuviéramos viendo las escamas de un pez o los otolitos de un pez, ¿no? Hay un crecimiento progresivo por fijación sucesiva de carbonato de calcio que me da estas líneas oscuras y claras. Las líneas claras deben ser momentos de crecimiento más rápido cuando hay más alimentación y el coral pues deposita mayor cantidad de carbonato de calcio. Los octocorales son los corales suaves. Aquí vemos que su estructura es una estructura proteica y de los espacios surgen los pólipos. Y tenemos entonces un sifonoglifo, el filamento septal, y las gónadas están dentro, adosadas a las paredes del filamento septal. Entonces, hay un bastón axial que eso genera pues, el organismo, que parece una rama. Vamos a ver si tenemos algunas fotos, aquí las vemos. Vemos como parecen plantas, pero realmente son animales, y entre cada orificio pues sale un pólipo. Estos son animales de aguas profundas. Este que vemos a la derecha, arriba el pensamiento de mar, renila, y un brenila, un extremo de un octocoral de 5.000 metros de profundidad. Bueno, y las fotos. Okay. Pues se supone que los hidrozoarios son los organismos más primitivos del filum Liaria. Y ahora pues vamos a ver el siguiente filum. Voy a parar de compartir y me voy de nuevo a las diapositivas. Okay. Entonces, díganme si se ve. Eric, ¿lo ves? Sí, profe, sí se ve. Entonces, aquí vemos que el filum tenófora. ¿Qué significa tenófora? Son portadores de peines. Lo vemos arriba a la derecha, que esas estructuras son cilios realmente, como ellos se mueven, pero lo llaman peines. Tene, tene en latín es peine. Entonces, las aproximadamente 150 especies de tenóforos con simetría radial tienen semejanzas superficiales en apariencia con algunos nidarios, pero forman un linaje evolutivo diferente. La mayoría de los tenóforos miden menos de 2,5 centímetros de diámetro, pero algunas especies pueden crecer hasta más de 1 metro de diámetro. Los tenóforos se mueven mediante cilios que están ordenados en 8 hileras, conocidas como paletas natatorias o peines. Aunque la mayoría de los tenóforos no tienen color y son transparentes o translúcidos, la luz se dispersa por el movimiento de los cilios de los peines y puede parecer como coloridos, arcoíris, siempre cambiantes a lo largo del cuerpo del tenóforo. Es decir, la difracción de la luz hace que la luz blanca sea descompuesta en sus colores originarios. Entonces tenemos, aquí vemos este animal a la derecha, abajo, que parece que tuviera distintos, hubiera sido pintado de distintos tipos de colores, y no hay ningún color, es enteramente transparente. Lo único que la luz se difracta y se compone en los colores básicos, y por eso lo vemos tan colorido, ¿no? Aquí vemos la morfología de los tenóforos. Vemos que tenemos abajo una boca, la faringe, la vaina tentacular y un estómago o infundíbulo. El infundíbulo deriva hacia
un ano, un poro anal, en la zona opuesta a la boca. Entonces vemos que ya la presencia de ano me diferencia este grupo de los nidarios. Por otra parte, tenemos un estatocisto que es una estructura rígida y permite que el animal tenga percepción de la posición en que está. En el caso de los humanos, ¿cómo nosotros nos enteramos que estamos de pie o acostados o con la cabeza boca abajo? ¿Qué órgano de nuestro cuerpo nos permite saber la posición en que estamos? A ver, la enfermedad se llama laberintitis y provoca unos mareos tremendos. ¿Dónde está el laberinto? A ver, Giovanni, ayúdame. Se me llegó Giovanni, voy a tomar café. José Antonio. Bianca. A ver, no es posible. Sí. ¿En qué parte del cuerpo nosotros percibimos la posición en que estamos? ¿Estamos de pie o estamos acostados? ¿Puedes repetir otra vez que no lo escucho muy bien? ¿En qué parte del cuerpo humano podemos percibir que estamos acostados? O sea, la posición del cuerpo con respecto a la gravedad. Bueno, ¿No es el cerebelo? El cerebelo. Sí. No. El órgano que a lo mejor terena es el cerebelo, pero el órgano que lo percibe no está en el cerebelo. Está cerca, sí, pero no en el cerebelo. Es el oído interno, ¿no? El oído interno, exactamente. Y tenemos, ¿cómo se llama esta estructura? Que tiene son tres estructuras orientadas distintas en el espacio. Piensen, el oído interno comienza con el oído medio, son los tres huesecillos, ¿verdad? Que conectan el tímpano con el oído interno. El oído interno está lleno de líquido, percibe las ondas sonoras que transmiten los huesecillos hacia el oído, y luego esas ondas se transmiten hacia el caracol. Pero la posición en que estamos son detectadas no es un problema de sonido, es un problema de posicionamiento. Y tenemos los tres canales semicirculares. Los canales semicirculares están llenos de agua. Y cuando nos cambiamos de posición, el líquido pues se mueve, y eso nos permite a nosotros percibir si estamos de pie o acostados. Pero los canales semicirculares están orientados de manera distinta a uno de otro. Unos están verticales, otros están horizontales. Okay. Entonces, el estatocisto, en el caso de los xenóforos, vemos que está localizado cerca del ano. Y seguramente es una estructura rígida que está en contacto con células. Entonces, cuando el animal se inclina, distintas células sienten la presión de la piedrita y le indica al animal en qué posición está. Okay. En los peces, ¿cómo se llama la estructura que les permite percibir la posición en que están? También es el oído, pero los peces no tienen canales semicirculares, tienen otra estructura que se llama... Son los otolitos. Los otolitos, exactamente. Oto de oído, litos de piedra, o sea, las piedras del oído. Entonces los peces tienen tres otolitos que tienen nombres griegos: Asteriscus, Sagita y... se me olvida el tercer nombre, ¿sí? Asterisco y el otro son muy pequeños. La sagita es una piedra bastante más grande. En el caso de los ciánidos, como las turbinas, el otolito es muy grande.
Yo una vez estaba trabajando con umbrina, que es un género de turbina, y el otolito medía del tamaño de un dólar, un animal que podía tener 30 o 40 centímetros de longitud, el peso. Pero son animales bien, otolitos bien grandes. Hay animales muy grandes como el pez espada que pueden tener 400 kilos de peso y sin embargo los otolitos son bien pequeñitos, son bien difíciles de sacar. Okay. Entonces vemos que en los peces tenemos otolitos, en los ctenóforos también tenemos otolitos. Los animales planctónicos o a los animales que están en el agua, flotando en la columna de agua, pues tienden a tener otolitos, mientras que los que están sesiles en el fondo, pues el otolito no es poco útil. Okay. Entonces, ¿cómo se alimenta? Bueno, esto lo vamos a ver enseguida. Vemos que el pene sale de un orificio, dice orificio de la vaina tentacular, y sale el pene es lo que le permite movimiento. El tentáculo es lo que les permite comer. Los organismos que se quedan pegados al tentáculo son luego llevados hacia la boca y el organismo pues los absorbe y los digiere. En este caso no hay nidocistos. Nidocistos solamente existen en los nidarios. Todos los ctenóforos son carnívoros. La mayoría de las especies flotan en aguas costeras o en mar abierto y comen pequeños animales invertebrados, en algunos casos incluso otros ctenóforos más pequeños. Se captura mediante tentáculos pegajosos. Los ctenóforos carecen de células punzantes nidocistos que caracterizan a los nidarios. Casi todos los ctenóforos son hermafroditas. Cada individuo libera tanto espermatozoides como óvulos al agua circundante y los óvulos fecundados flotan libremente en el agua hasta que emergen las larvas y gradualmente se desarrollan hasta llegar a ser ctenóforos adultos. Pues aquí a la derecha vemos algunas formas de ctenóforos con los tentáculos. Bueno, algunas dudas de lo que hemos estudiado. No hay preguntas. Voy a compartir de nuevo el libro porque me interesa que veamos más sobre los arrecifes. Yo les había hablado de la formación de atolones. Vemos que oye, te estás acercando demasiado a lo que yo ¿Ah? Bien. Entonces, cuando Darwin en el Pacífico estudiaba los corales, vio lo que estamos viendo, está viendo, ¿verdad? El arrecife que tenemos el volcán, el basalto volcánico, o sea, el basalto es una roca
intrusiva que se forma exclusiva, dice exclusiva. Las rocas volcánicas pueden ser intrusivas y extrusivas. Las rocas extrusivas se forman en la superficie por liberación del magma. La masa de lava líquida sobresale de la superficie y se enfría violentamente. Entonces, eso no le da estructura cristalina, no da tiempo a que se forma más de una masa amorfa. El basalto es una piedra dura, pero le trata de ver el cristalito y no se lo ve. Mientras que el granito es una roca ígnea intrusiva porque se forma dentro de la tierra por enfriamiento lento y da tiempo que se forme cristal. Si vemos los pisos de granito, van a ver que tiene cuarzo, feldespato y mica. El feldespato es una piedra de tipo clara, la mica es una piedra de tipo oscura y que forma láminas, y el cuarzo es transparente o blanco. Entonces, el basalto pues, se forma por la liberación violenta de la lava y enfriamiento rápido. Entonces, el coral va creciendo en los bordes del volcán y eventualmente el volcán se va hundiendo. Entonces, vemos que dentro del centro se forma una laguna, mientras que hay un atolón que sobresale en los bordes de la laguna. Aquí vemos una imagen, la plataforma del arrecife. Estoy hablando con el teléfono para completar el micrófono. Eso no vale un cuarto. Si puedo, lo tengo. ¿Tú compraste la pastilla SASI? ¿Puedes mandar un mensaje que dice que la habías comprado la pastilla SASI? ¿Hay un mensaje que dice eso? Y allí después vengo con otro. Pero el teléfono, a veces el niño lo pone, es que si lo pone muy cerca de la computadora sigue un eco terrible. ¿Por qué el celular? ¿Por qué el celular? Ni siquiera sabe dónde está. Pero ellos me están oyendo por el celular. Aquí en el suelo. Bueno, vemos que la distribución de los arrecifes está, ve la sombra negra, ¿verdad? Tenemos hasta 20 grados, 20 grados, bueno, dice, estas son las isotermas de 20 grados. Por encima de esa línea, la temperatura es más baja de 20 y por debajo también. Entonces no tenemos arrecifes de coral, por ejemplo en Sudáfrica, no hay, en la punta de Sudáfrica no hay arrecifes de coral, en Argentina, Chile, sur de Brasil tampoco, y en Ecuador pues tampoco los tenemos. Y según esto, la razón es que, bueno, la razón no sé cuál es, porque tenemos tenemos la línea de aguas cálidas, y sin embargo, del lado de Brasil y del lado de africano, del Golfo de Guinea, no tenemos arrecifes. Pero en el Caribe son abundantes los arrecifes. Ahí vemos la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico, la costa del sur del Caribe, Venezuela, Panamá, México, Nicaragua. Entonces, en el Pacífico son abundantes los arrecifes de coral, a excepción del Pacífico Oriental, que vemos que no hay arrecifes en esta zona. Me gustaría saber por qué, para poderlo decir a ustedes, ¿no? Pero es que no hay arrecifes tampoco del otro lado de América. Entonces, evidentemente, algo pasa en estas aguas, porque son muy turbias, aquí por los grandes ríos que drenan el Amazonas, el Orinoco, y aquí por la turbidez, porque son aguas muy ricas y hay poca luz. Y cuando hay poca luz, los arrecifes pues no sobreviven.
En el Caribe pues tenemos aguas muy claras, aguas muy pobres en nutrientes y domina pues, hay una abundancia de arrecifes. Ahora, el arrecife cambia esa estructura. Aquí vemos un atolón, entonces tenemos una zona barrida por las olas donde predominan arrecifes corales muy ramificados, tipo acropora, mientras que en el frente más bajo donde la ola no rompe, tenemos arrecifes corales masivos como profundidad metros. Fíjense que llegan apenas hasta los 12 metros. Eh, la razón posiblemente se deba a la falta de luz. Por debajo de esta profundidad, la cantidad de luz que llega es escasa, aunque hay luz, ¿no? Se puede ver, pero no es suficiente como para activar la fotosíntesis suficientemente de las zooxantelas. Y por eso los arrecifes dermatípicos, que son los que forman arrecifes, no sobreviven, no existen por debajo de los 14 metros. Aquí vemos una foto de un arrecife en la zona de rompiente. Vemos que emerge la Acropora cervicornis, no, Acropora palmata, que parece una palma, ¿no? Y la Acropora cervicornis, aquí la tenemos. Pueden ver las ramificaciones de la Acropora cervicornis. Cervicornis significa cuerno de ciervo, ¿no? Y la palmata forma láminas que Acropora palmata. Aquí las ven estas láminas en el centro. Esa es la Acropora palmata. Hay otros arrecifes masivos más al fondo y también vemos octocorales en los alrededores. Lástima que la foto es blanco y negro. Les pondrían unos colores bien bonitos. Bueno, jóvenes, yo les había puesto un deber que ya muchos de ustedes ya me entregaron, y era con los protozoarios, que lo de las esponjas tenía que ver con los tipos de células de las esponjas. No sé si yo creo que no creé el espacio en el aula virtual para que lo coloquen. ¿Es correcto eso, Eric? Eric, ¿Cómo? Eric, yo creo que en la aula virtual no está el espacio para colocar el segundo deber sobre los tipos de células en las esponjas. No, profe. Pero sí lo están haciendo. No está el deber. Solamente está el deber que subimos. El que era de los flagelados, los ciliados y todo eso. Las preguntas de cada grupo de protozoarios, pero los de las células, los tipos de células de los nidarios, ese no lo han subido, pero después porque no se los asigné o por qué causa. No lo asignó porque aún no nos había nombrado nada de esa tarea, profe. Adiós, porque esto me confundo con el grupo A. Okay. Bien, entonces, pero yo no sé, nosotros terminamos la clase de los protozoarios, de las esponjas, de los poríferas. Sí, profe. Y terminamos las poríferas. Pero ¿por qué no les asigné el deber entonces?
Voy a parar de compartir y voy a pasar a la diapositiva de los poríferas. Dígame si esta diapositiva la vieron, ¿verdad? La discutimos, las estípulas, cómo se reconocían, cómo se le echaba hipoclorito de sodio para disolver la materia orgánica y cómo vemos un amebocito formando una estípula en forma de estrella. Vemos por los amebocitos constituyentes. Eso se acuerdan que la vimos, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Y esta alimentación de las esponjas, ¿no se acuerdan? No, esa no me acuerdo. De lo que yo tenía anotado la estructura y los tipos. Hasta ahí me quedé yo, no sé si, creo que fue hasta ahí. Okay. Ahí, Aquí vemos los tipos de células de la esponja. Sí. de la esponja, la célula epitelial, los poros, y cada poro está recubierto con las células del poro. Luego, las células del poro conducen el agua hacia un atrio donde tenemos los coanocitos, que son las que van a mover el agua por medio de los flagelos, y ellos tienen un collar que va a permitir filtrar la comida. La comida la separan y luego por endosimbiosis, por, ¿cómo se llama? Vamos a ver enseguida cómo se ingieren las partículas, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, las células epiteliales, los amebos, los coanocitos, las células formadoras, las células ameboides que dan origen a las estípulas, y las células del poro. Vemos aquí, esto sí lo vimos, los tres tipos de estructura. La estructura asconoide, que son, como es muy poco eficiente, la corriente son muy lentas, son esponjas muy pequeñas, usualmente puede ser esponja en agua dulce o agua salada. La forma esticonoide, que tiene la pared engruesa, se dobla la pared, le da mayor estructura, la velocidad aumenta, y finalmente la forma leuconoide, que tiene, no, el atrio se reduce enormemente y queda entonces un conjunto de cámaras rodeadas de coanocitos, que son las que conducen la corriente hacia los ósculos. Entonces, eso lo habíamos estudiado. Luego tenemos esta imagen de cómo ocurre la ingestión. Entonces, por el poro es un primer filtro. Las partículas muy grandes van a ser, se evita que ingresen, pero algo más de 50 micrómetros no va a ingresar, pero la materia orgánica y la inorgánica sí va a poder pasar. Pero, curiosamente, las células ameboides que están aquí en el mesohilo no distinguen entre materia orgánica y materia inorgánica. Por eso ambas van a ser ingeridas, y la materia orgánica va a ser digerida, mientras que la materia inorgánica va a ser expulsada. Por otra parte, las partículas muy pequeñas van a ser filtradas por el coanocito y va a ser pasada a un arqueocito del otro lado. Así que el coanocito no la va a digerir, solamente la va a captar y la va a trasladar. De la misma manera, durante la reproducción de las esponjas, el coanocito capta a los espermatozoides y los transfiere a los óvulos que están del otro lado del coanocito. Luego ocurre la fecundación y el cigote eventualmente va a formar una larva que va a salir y va a formar una esponja en otro sitio. Por eso las esponjas, a pesar de que son sésiles, pueden trasladarse con las corrientes marinas.
la reproducción, entonces la asexual no es tan común, aunque existe, pero por lo general hay producción de gémulas y las esponjas son hermafroditas más no sincrónicas. La fecundación, ella puede ser formar espermatozoides en un momento y óvulos en otro momento, la misma esponja, y la fecundación ocurre internamente. Los espermatozoides son liberados al ambiente, pero los óvulos se van a fecundar y va a formar una larva dentro de la esponja madre. Las esponjas se dividen en 4 grupos. Las calcáreas tienen estructura de carbonato de calcio, son mono o diaxónicas, o sea, tienen puntas, una o dos puntas, y no hay esponjina. La esponjina es el material proteico, que es lo que nos sirve para bañarnos, ¿eh? La hexactinélida son espículas de óxido de silicio, tienen 6 puntas, por eso se llama hexantina, son aguas profundas y tienen, la curiosidad es que la cubierta no es células individuales, sino sincitiales, igual que los hongos. La cubierta son una capa celular, pero las células no tienen tabique, de tal manera que tenemos muchos núcleos, pero no divididos. Las hemospongias son la mayoría, de hecho el 90% de las esponjas, y la estructura leuconoide constituye la estructura más común. Las espículas son de óxido de silicio y de esponjina. Las escleroespongias, esclero significa duro, tienen la base de carbonato de calcio y las espículas de óxido de silicio y viven en grietas en los arrecifes. Bueno, con eso terminamos este capítulo de las poríferas, pero el deber era buscar en la bibliografía los tipos de células que tienen las esponjas, en qué parte de la estructura están localizados. Unas hemos visto que están afuera, otras están adentro, los parásitos siempre están adentro. Las células de la cubierta van a estar siempre fuera, y los amebocitos van a estar en el medio, en el mesohilo. Entonces, pero tenemos otras células que me interesa que describan. Entonces, van a hacer una tabla donde van a describir tipo de célula y ponen el nombre, luego dicen en qué parte de la estructura de la esponja está y cuál es la función. Es una tarea sencilla, en cuestión de unos minutos la van a poder terminar. Entonces, por favor, háganla y me la entregan el próximo martes. Yo voy a subir ahora a colocar el espacio para que la puedan colocar en el aula virtual. Profe, ¿puede repetir la consulta? Sí, tenemos... La esponja tiene distintos tipos de células. Algunas las vemos aquí, hay otras que no se están mostrando. En los libros la van a poder obtener. Entonces, van a poner tipo de células en una columna. 3 columnas va a haber. La primera columna es tipo de célula. La segunda, en qué parte de la estructura de la esponja está esa célula. Y la tercera, cuál es la función. Entonces, van a poner varios espacios, varias líneas. En cada línea va a poner un tipo de célula, digamos, coanocitos. Está en la parte interior del atrio y su función es alimentación y colaboran en la captación de los espermatozoides durante la reproducción sexual. Entonces, eso es una célula, pero luego tienen otras células que yo necesito que lean y completen la tabla. Pues 3 columnas, varias filas y cada fila para un tipo de célula. ¿Dónde están las células y cuál es su función? ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe, gracias. Cuando decimos que las células ameboides son totipotentes, ¿a qué hacemos referencia? ¿Puede repetir? Sí, cuando decimos las células ameboides son totipotentes y pueden dar origen a cualquier otro tipo de célula en la esponja. Dentro de nuestro cuerpo, nosotros tenemos unas células que también son totipotentes y están asociadas al cordón umbilical. ¿Cómo se llaman? Están cobrando mucha fama últimamente las células del cordón umbilical de los humanos. Son las células madres. Las células madres, correcto. Esas células son totipotentes. Sí.
se han diferenciado, pero no lo suficiente como para impedir que den origen a cualquier otro tipo de célula: hígado, riñón, cerebro, páncreas. Entonces, las células ameboides permiten generar células del epitelio, células del poro, amebocitos. Entonces, ven que la totipotencialidad permite que una célula pueda diferenciarse y especializarse en cualquier tipo de células del organismo. En los cordados hemos ido perdiendo la totipotencialidad de nuestras células. Todavía quedan algunas en el cordón umbilical. Pero los cordados menos desarrollados, como los lagartos, pueden regenerar buena parte de las estructuras del cuerpo. Por ejemplo, ustedes conocen las lagartijas. ¿Qué pasa si agarras una lagartija por la cola? Vuelve a crecer. Ok, la agarras por la cola y puede que la suelte. Se libera la cola y ella sale corriendo. Esa cola se vuelve a regenerar. Pero, ¿y si le quitas una pata? También la regenera. Entonces, en la pata tenemos uñas, tenemos patas, tenemos articulaciones, huesos, epitelio, músculo, tejido nervioso. Entonces, todo eso el lagarto es capaz de regenerarlo. En el caso de las lombrices de tierra, si yo pico una lombriz de tierra en 5 pedazos, obtendré 5 lombrices. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. No, pues sí. La planaria. La planaria fue de los últimos animales que vimos en... Ah, bueno, es que ustedes no estaban en la playa el sábado. Con ustedes voy a ir el próximo sábado. No este que viene la otra semana, que es marea alta. Marea alta y marea baja. Pero con el grupo que estuve el sábado, que era el grupo A, con ellos vimos planarias. Son platelmintos muy oscuros debajo de las piedras, y uno puede dividir la planaria en 5 pedazos y voy a tener 5 planarias. Entonces, ahí la totipotencialidad se manifiesta claramente. Sí, no sé ni qué hora hay. No, son 4 horas. Okay. Entonces, estamos claros con el deber. Hemos ya cubierto entonces el grupo de los protozoas, el grupo de los poríferas y el grupo de los nidarios y enófilos. Tenemos que seguir avanzando porque nos faltan muchos grupos y ya dentro de poco se nos viene encima el examen parcial, que es la segunda semana de enero. Entonces, la próxima clase vamos a terminar de estudiar los nidarios, pero ahora vamos a estudiar las distintas clases de nidarios y vamos a comenzar los platelmintos. Este grupo, hasta ahora hemos trabajado con animales de simetría radial, las esponjas, los nidarios y los xenóforos. Todos tienen simetría radial. En teoría, pues son animales más primitivos. La bilateralia surgió producto de la cefalización. Y creo que habíamos discutido qué es cefalización. Ariana, ¿te acuerdas cuando discutíamos esto? Que era cefalización. Ariana está tomando café. Bueno, Ariel, ¿te animas? Ariel nos tiene encantados con sus imágenes que supuestamente son jirafas, pero yo nunca puedo ver una jirafa ahí. Yo veo una cantidad de colores amarillos. Entonces, ¿alguien se anima a describir por qué la bilateralia se asocia con la cefalización?
que viene la palabra cefalización, Junior, ¿a qué te hace referencia? ¿A qué parte del cuerpo hace referencia? Oye, es posible que nadie conteste las preguntas, ¿no? Erika, ayúdame. Yo que me acuerde era que los organismos tenían receptores y Ajá. que se formaba una especie de cerebro y Ok. que si lo dividíamos en dos partes, es decir, si cogíamos el organismo con una línea imaginaria y la dividíamos en dos partes, pues iba a ser igual en ambos lados. Pero en una sola línea, mientras que Ajá, en una línea, pero que iba a ser igual en ambos lados, no iba a tener diferencia. claro, o sea, la cefalización está asociada al bilateralismo. O sea, los insectos, las planarias, los cestos, hay grupos animales que abandonaron la, la vida planctónica. Lo que pasa es que los pólipos no son planctónicos, sin embargo son radiales. Cuando un animal tiene simetría radial, percibe las señales de cualquier parte del cuerpo, por cualquier parte de su cuerpo. Igualmente puede capturar presas por cualquier parte de su cuerpo, como vimos con las medusas, con los pólipos. En el caso de los xenóforos, bueno, ellos tienen simetría radial, pero los tentáculos no tienen simetría radial, tienen simetría bilateral, porque tienen solamente dos. Pero lo que se refiere a las esponjas, los nidarios tienen simetría radial y desde cualquier parte del cuerpo ellos pueden tener sensibilidad, o sea, pueden percibir señales ambientales de cualquier parte del cuerpo. Entonces, el hecho de que yo empiece a tener sensaciones en una parte concentrada del cuerpo, y esa parte se llama cabeza, por definición, o sea, le pusieron cabeza, no le puede poner otro, pero la cefalización significa la concentración de órganos sensoriales en una parte del organismo, y esa parte la hemos llamado cabeza. Entonces, la bilateralia tiene que ver con el surgimiento de la vida demersal móvil, de tal manera que el animal que está buscando su alimento lo percibe más rápidamente cuando lo detecta con la parte donde tiene concentrada sus sentidos. Tiene sentido esto que estamos diciendo, la logran percibir como la simetría bilateral se asocia con la simetría, con la cefalización. Sí. Entonces, los primeros animales bilaterales son los turbelarios, ¿qué se llama? Tenemos turbelarios, cestos y tremátodos. Son platelmintos. Estos animales tienen el cuerpo sólido, igual que veíamos en las esponjas, igual que veíamos en los nidarios y en los xenóforos. Las cavidades van a surgir luego. Vamos a tener una cavidad que no es la cavidad estomacal, sino una cavidad corporal. Al principio vamos a llamarla un pseudoceloma y posteriormente un celoma. Pues tenemos organismos celomados. Entonces, estos procesos se fueron dando en la evolución animal y respondían a la ocupación de nuevos hábitats. Entonces, vamos a estudiarlo progresivamente, pero yo quería que primero estuviéramos al tanto de la morfología de los grupos de animales para luego dedicarnos un poco a entender cómo pudo ocurrir los cambios morfológicos en los animales y el surgimiento del celoma y posteriormente el surgimiento del metamerismo, que le dio origen luego pues, a los anélidos que dieron supuestamente origen al metamerismo que observamos en los vertebrados, en los insectos, en los arácnidos y sobre todo en los crustáceos.
Entonces, no hay, que me preocupa que no hay ninguna pregunta. Biólogo, Sí, buenas, Paola. disculpe. Sí, Lo que Paola. pasa es que tuve una falla, tuve un corte de internet y quería saber si esta clase la subirá. Sí, sí, claro. Sí. Lo que pasa es que no estudio todas las clases porque estaba ocupadísimo. Yo esperaba que los fines de semana me diera tiempo, es cuando más ocupado estoy. Ya. Pero bueno, las clases las tengo que subir todas a la aula virtual, convertidas a YouTube. De esta manera que ocupa apenas en una dirección, una URL, ustedes accesan y pueden ver la clase cuando quieran. Es posible que ahora al terminar la clase me ponga en esto, a subir todas las clases de ustedes. Ahora, ¿tu apellido? Lord Zambrano, biólogo. Sí, pero al principio sí estuve, yo escuché, anoté el tema, sí anoté, pero ya luego ya no me pude conectar. En mi casa se fue la luz muchas veces esta mañana y yo tenía una conferencia con los profesores del tecnológico y tuve que darla, pues como la computadora tenía carga y el teléfono también, pues la di por el teléfono, pero en casa el sistema de internet no funcionó. Ariel está con nosotros, Washington Ariel. Chica, es que veo tu imagen, pero no me respondiste presente. Ariel, estás con nosotros. Te estoy viendo, pero abre el micrófono. Sí, biólogo, dígame. No, es que cuando pasé la lista no estaba, pero ahora te estoy viendo. Sí, es que antes no me pude conectar porque había fallas en el internet y me conecté ya. Ese no hay problema. Erika Andrea está con nosotros, de la Cruz. Kevin Yair. Andrés Eduardo Moreno. Ariana Nicole Parrales. Sí, profe, estoy aquí. Me conecté un poco tarde. Paredes. Y Dayana Quevedo. Leonardo Paredes, aquí presente. Paredes, Leonardo, Javier. No, yo te tengo, Leonardo. Pero Andrés Eduardo Moreno no lo tengo. Y Dayana Nayeli tampoco la tengo. Y finalmente María Emilia Zambrano tampoco la tengo. Pues guardo. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces vamos y nos vemos mañana en la tarde, ¿verdad? Chévere. Gracias, Eric. Gracias, Ariana. Nos vemos mañana. Ya voy a subir las clases al aula virtual.